Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Hablemos de Sexualidad. Yo soy la doctora Jimena Llanes, quien está compartiendo con ustedes este espacio que tiene la finalidad de desmitificar muchos tabúes, muchos mitos, muchas creencias que se tienen acerca de la sexualidad. Hemos tratado muchos temas en todas estas temporadas que hemos tenido el programa muy interesantes. Bueno, y ahora no es la excepción. Y ahora tenemos la presencia de mi gran amigo, el doctor Gonzalo Puyas. Quien quisiera, mi querido Gonzalo, que nos presentes a nuestra audiencia diciendo quién eres, a qué te dedicas, qué haces y para que te vayan conociendo. Bienvenido, mi querido Gonzalo. Muchas gracias, Jimena. Yo soy el doctor Gonzalo Pulias Tapia, soy cirujano vascular con énfasis en enfermedades complejas, sobre todo en esta temática importante que has propuesto. Antes, obviamente, saludando a la gente que le sigue. Es una radio muy famosa ya, así que felicitaciones. El, Me dedico al campo de la cirugía vascular y endovascular, específicamente en el área de las varices pélvicas, que es lo que me pediste que conversáramos. Eh, Tengo alguna información que podría ser útil a la ciudadanía, ya que es una enfermedad que no es muy bien entendida y que tiene una frecuencia bastante alta. Se dice que de 3 mujeres, una mujer puede tener este problema y es necesario conocer para recibir un tratamiento adecuado. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. Justamente acaba de mencionar Gonzalo el tema súper importante que vamos a ver el día de hoy, que lo hemos denominado sexo y venas, lo que no se ve, porque precisamente esto, como explica Gonzalo, eh, es una, es una enfermedad que de pronto puede ser un poco silenciosa y puede ser confundida porque puede ser parte de otros síndromes. Entonces, justamente ahora vamos a desmitificar y aclarar ciertas cosas que podemos nosotros, las mujeres, estar muy pendientes para poder ayudar en su diagnóstico, ¿no? Así que comencemos, mi querido Gonzalo, a explicar qué es esto de las venas pélvicas, primero qué es esto y después, bueno, ya veremos la sintomatología. Claro que sí. La enfermedad venosa pelviana es una enfermedad caracterizada por la dilatación anormal de las venas que están alrededor del útero. Estas venas se enferman, se produce de la misma forma como las varices en las piernas, se producen dilataciones e insuficiencia de las venas alrededor del útero. Suele afectar con mayor frecuencia a mujeres en edad fértil y uno de sus síntomas principales es el dolor crónico en la parte baja de la pelvis, especialmente cuando la mujer está de pie mucho tiempo o después de las relaciones sexuales. El dolor pélvico en la mujer no es normal. La mujer no tiene por qué tener un dolor muy intenso, excepto el perimenstrual. Cuando el dolor va más allá de ese espacio, hay que investigar. Es decir, no se debe normalizar el dolor pélvico crónico en la mujer. Hay que estudiarlo y tratarlo para que tenga confortabilidad en su vida. Y cuando hablamos de este tiempo, que no normalicemos el dolor, ¿de cuánto tiempo más o menos podríamos estar hablando para que ya se pueda decir que ya tenemos que tomarlo en cuenta? Ok, un dolor crónico que se caracteriza como esa molestia o sensación de pesadez en la parte baja. Tenemos un poquito de problemas técnicos, esperemos se mejore. Pero sí, es súper importante para ir conversando acerca de estas varices pélvicas, determinar un tiempo de dolor permanente, porque puede ser también confundida de pronto con una infección. ¿Sí? Es por eso que es súper importante determinar también la frecuencia con que se está produciendo. Puede ser confundida también con otros dolores, eh, por ejemplo, puede ser endometriosis. Entonces, es aquí súper importante definir el tiempo de pesadez, como dice, acaba de mencionar Gonzalo, no es, no es normal que las mujeres tengamos este dolor pélvico y que también este se mantenga al mantener las relaciones sexuales. Esto es súper importante también saberlo para conocer si en realidad
estamos teniendo este tipo de molestias de las venas, de las varices pélvicas. Pronto ya entrará y nos va a conversar con más detalle cuál otra sintomatología es que podemos estar ya detectando para saber. Si hablamos de frecuencia, se habla más o menos que este dolor esté frecuente como más o menos unos 6 meses, ¿sí? Que esto sea molestoso, esta pesadez también, y este dolor sea frecuente al tener relaciones sexuales. Después de mantener relaciones sexuales, suele haber un dolor muy intenso cuando hay la presencia de las varices. Ah, Te tenemos nuevamente, qué bueno. con la red, Ya. bueno, pues nada. No sé si quieres que continúe. No, no estaba hablando de que es importante tomar en cuenta el tiempo de duración de este dolor para que podamos darnos cuenta si en realidad puede ser. Efectivamente, no es un dolor agudo, es un dolor mayor a un mes, mayor a 2 meses, es decir, tiene tiempo, tiene mucho tiempo. Y como te explicaba, está relacionado especialmente con ese dolor postcoital, ese dolor después de las relaciones sexuales y alrededor de la menstruación, un dolor intenso en la zona baja de la pelvis. Las mujeres se quejan de dolores o como un disconfort pélvico en algunas de las personas o un dolor tan intenso que evitan las relaciones sexuales por el dolor que puede provocar en este momento. Hay que recordar que los momentos en los que el mayor flujo sanguíneo en la mujer, en la zona pélvica, aparece son durante las relaciones sexuales, durante el embarazo, durante el parto, obviamente, durante la menstruación, y por lo tanto existe a un aumento de la irrigación venosa, del volumen de sangre venosa alrededor de los órganos en la pelvis femenina, ¿no? Eso produce ese aumento, ese volumen aumentado en un espacio de venoso insuficiente, enfermo, produce el síntoma de dolor o esa sensación de pesadez en la mujer. Esto es súper importante que mencionas. Es siempre, el dolor se va a presentar después del acto coital, no En durante. varias técnicas, efectivamente, no puede aparecer durante, pero la mayor frecuencia es al final de la relación sexual y probablemente que puede durar unos minutos, unas horas y en algunas mujeres hasta más de 24 horas. Que en algunas mujeres es tal el dolor pélvico postcoital que puede provocar alteraciones del orgasmo, es decir, puede provocarse una ausencia de orgasmo por ese miedo al dolor, ese miedo a la relación sexual por la enfermedad venosa. Pero obviamente no todas las mujeres tienen esta enfermedad, hay una relación mayor en aquellas mujeres en edad fértil, entre los 20 y los 40 años, sobre todo cuando tienen más de 2 o 3 hijos, tiene mayor frecuencia, sobre todo cuando la distancia entre cada hijo es pequeña, es de poco tiempo. No le hemos permitido al sistema vascular venoso regresar a su tamaño normal y queda dilatado, y por lo tanto la enfermedad aparece en esa dilatación venosa. Ya. Esto es súper importante. Yo creo que ahí vamos a hacer una diferenciación porque tú dices que la mayor parte, o los mayores de los casos se presenta después del acto sexual. Si hablamos de una dispareunia, generalmente esto se presenta durante el acto sexual. Y claro, y tiene otros elementos y otras cosas que nosotros tratamos como psicólogos y sexólogos, que es también el aspecto de tipo psicológico que puede estar afectando para que produzca esto. Pero si tú dices, pero claro, es ese momento la dispareunia, ¿no? Justamente en el acto sexual, pero después ya pasado, no pasa nada, pero esto continúa, entonces ahí podemos ver una de las diferencias, ¿no? Que Sí, tú dices que el dolor es permanente y esto puede durar muchas horas después del acto. Entonces, efectivamente. podría ser una cosa que podemos tomar en cuenta, ¿no? Sí, recordar, es un dolor postcoital temprano. Ese es el de mayor frecuencia. Pero en medicina 2 más 2 no es 4. Existe una variabilidad de cada mujer y podría haber dolor durante la menstruación si es que el varicocele pelviano, como también se denomina, es fuerte, es grande. Pero de mayor frecuencia es el dolor post relación sexual de minutos a horas
y de una intensidad muy bajita o muy intensa. ¿Ya? ¿Con qué otro síndrome se puede estar confundiendo esta? Eso es muy importante. La enfermedad venosa pelviana suele estar confundida con problemas gastrointestinales, problemas urológicos, problemas ginecológicos per se. Por lo tanto, el diagnóstico de varices pélvicas termina siendo de descarte. Es decir, cuando una mujer tiene dolor pélvico, es importante que el ginecólogo evalúe una vaginitis, una endometriosis, problemas uterinos diversos. De igual manera, el gastroenterólogo que verifica cómo está el colon, el urólogo, unas infecciones de vías urinarias recurrentes. Una vez que todos estos síntomas y estas enfermedades han sido tratadas y ante la persistencia del dolor pélvico crónico, podemos entonces entrar en el estudio vascular de las venas parauterinas, que son las dilatadas y que son las que causan el problema. Súper importante lo que comentas, como tú dices, es un diagnóstico de descarte y añadiendo a todos los profesionales que dijiste, es importante también que se añada el psicólogo, porque tú sabes que generalmente casi todas estas enfermedades tienen origen psicológico. Nosotros entonces cuando intervenimos en esto también, obviamente nosotros en primera instancia descartamos problema orgánico y si no, pues ya intervenimos. Entonces yo creo que este es otro de los elementos que también tenemos que tomar en cuenta para obtener un diagnóstico efectivo, ¿no? No hay duda. Y de hecho, muchas veces los problemas de pareja en el tema sexual suelen esconder el varicocele pelviano. Es decir, yo he tenido muchas pacientes con dificultades matrimoniales en el tema sexual que después de haber descartado todas las causas terminan siendo varices pélvicas porque el dolor pélvico postcoital hace que la mujer evite y por lo tanto también se transforma en un problema de pareja. Por lo tanto, es importante que la pareja conozca la enfermedad y que evalúe la posibilidad frente a un problema similar, evaluar si es que existe una enfermedad venosa pelviana para poder tratarle a la mujer. Hablaremos ya del tratamiento luego, pero eso obviamente es importante para la relación de pareja. Todas las mujeres que tienen varices en sus piernas, es muy probable que puedan desarrollar varices pélvicas. Efectivamente. Hay que recordar que existe una comunicación entre el bacinete pelviano y los miembros inferiores, es decir, toda la zona uterina, parauterina, vaginal, rectal, anal, está en relación con venas de las piernas. Hay que recordar que la sangre venosa regresa al corazón con el sentido de pasarlo a los pulmones para oxigenarla y enviarla nuevamente por el sistema arterial. Es decir, las piernas, la pelvis, tienen un flujo ascendente de la sangre venosa hacia el corazón y existen comunicaciones entre la pelvis y las piernas. De hecho, actualmente es importante en toda mujer que tiene varices en los miembros inferiores evaluar la anatomía de sus venas varicosas en zonas distintas a las naturales de la enfermedad venosa de las piernas. Esto es la zona glútea, la zona isquiática, la zona pudenda, es decir, zonas o muy atrás de la vulva o sobre la vulva o laterales en los muslos o en la parte glútea. Por lo tanto, es importante esa relación entre la enfermedad de los miembros inferiores y de la pelvis, sobre todo en mujeres. Súper interesante. Y puede ser también muy probable que mujeres que han tenido dos partos, a mujeres que han tenido unos 5 partos, ¿la de 5 partos es mucho más probable o es en Existe una frecuencia igual? variabilidad en el tema, pero factores como la bipedestación continua, el hecho de que existan varices en los miembros inferiores también está en relación con las varices pélvicas. Por lo tanto, es importante evaluar no solamente el dolor, la sensación de pesadez en las piernas, sino también esa sensación de pesadez en la parte baja de la pelvis, porque pueden coexistir las dos enfermedades. Una enfermedad de las varices de los miembros inferiores
y las venas pélvicas en la región uterina. Ya. Ahora cuéntanos, mi querido Gonzalo, ¿cuál es el tratamiento que podrían eh, presentar las mujeres Mira, con estas? históricamente es muy interesante porque hemos pasado de una cirugía abierta, muy cruenta para el retiro de las venas pélvicas, a un procedimiento mínimamente invasivo, que es de alguna manera a lo que me dedico con mayor frecuencia. Actualmente la embolización de las venas parauterinas a través de las venas del brazo, que nos permiten ingresar en el corazón, pasar las venas grandes, la vena cava, y llegar a la vena renal, la cual recibe a la vena gonadal, que es la vena que está alrededor del útero y que produce esas comunicaciones entre derecha e izquierda del útero, nos permiten hacer una embolización, que es la colocación de unos pequeños elementos metálicos recubiertos con tejido que producen un cierre de las venas pélvicas y por lo tanto evitan el reflujo de tal manera que el dolor pélvico desaparece. Es un procedimiento de corta duración, se lo realiza en un equipo especial que se denomina angiógrafo digital. El único acceso que tiene la persona es un pinchazo en su brazo y a través de esa vena, de la vena del brazo, ingresamos guías y catéteres que nos permiten navegar en el sistema venoso de la mujer, llegar a la zona afectada y tratarlo de forma endovascular mínimamente invasiva. Es un procedimiento ambulatorio que demora una hora y media, y la paciente sale inmediatamente 3 horas después a casa. Ah, qué agradable, ¿no? Sí, súper. Ya me voy a hacer yo también. Yo creo que estoy padeciendo esto, así que te visitaré. Ah, ¿y qué cuidados tiene que tener después de este procedimiento que le hacen? No, inicialmente reposo, pero no tiene mayores consecuencias. En manos experimentadas el procedimiento es seguro y los cuidados normales de un procedimiento, reposo por unos 2 días y es suficiente y la paciente puede volver a trabajar normalmente. Y cuando ya se realiza este procedimiento de la embolización, ¿hay la posibilidad de que pueda volver a generarse estas venas o ya desaparecen completamente? En realidad desaparecen completamente porque se cierra la vena principal parauterina, que es la dilatada, ¿no? Obviamente las varices es una enfermedad crónica que debe ser manejada adecuadamente. Hay que transformar un poco la vida de la mujer, haciendo que baje de peso, evitando el sobrepeso, evitando el hecho de estar mucho tiempo en la misma posición, la bipedestación, es decir, estar mucho tiempo parada o mucho tiempo sentada. El ejercicio físico hace que el efecto de la cirugía permanezca. Y es decir, entonces, si vuelve a tener estos hábitos, vuelve a subir de peso, está sedentaria, la posición, ¿puede volver a pasar? O sin Podría embargo, a volver a pesar de pasar. esto, Podría volver a pasar, la frecuencia es mínima, pero puede volver a pasar. Las venas de la pelvis son millones, son muchas. Entonces, pueden existir otras venas que se dilaten. Además, hay que tomar en cuenta de que en la pelvis existen diversos sitios de venas dilatables y por lo tanto el tratamiento debe ser acompañado con este cambio de actitud, este ejercicio físico, el manejo adecuado del peso, de tal manera que los otros ejes no sean afectados. ya. Tú que tienes mucha experiencia en esto, en mujeres ecuatorianas en nuestro medio, ¿en qué edades más has visto que puede producirse? Está en edad fértil, ¿no? Entre los 20 años y los 40 años. Es la mayor frecuencia de síntomas de enfermedad venosa pelviana. A partir Ya. de ahí, el útero involuciona y por lo tanto también todos los sistemas involucionan. Es decir, el útero se hace más pequeño y por lo tanto las venas más pequeñas y generalmente ya no suele haber síntomas de varicocele pelviano, por ejemplo, en personas que han llegado al final de su menstruación. Entonces puede ser que ya
Cuando involuciona puede ser que haya tenido varices pélvicas, pero con la involución ya desaparecen y desaparece también el dolor y la molestia. Efectivamente, de la misma forma que en las mujeres que han sido tratadas con histerectomía, también desaparecen las varices pélvicas, porque todo el sistema vascular se elimina junto al útero. Mm, ya. ¿Es lo mismo el síndrome de congestión pélvica que las varices pélvicas? Es la misma. Tiene varios nombres: síndrome de congestión pélvica, varicocele pelviano, varices pélvicas. Ya. Sí quisiera que nos cuentes o nos puedas ampliar en cuanto a la diferente sintomatología que puede tener, porque hay casos y casos en las mujeres, ¿no? Pero de los casos que tú has visto aquí, ¿qué nomás has podido ver? Ok. Normalmente la mujer consulta siempre después de analizar todos los problemas uterinos, urinarios, colónicos. La mujer se queja de un dolor en la zona baja del abdomen. Este dolor pélvico y normalmente está relacionado a la relación sexual, como dijimos. El momento de mayor irrigación sanguínea en la mujer en su etapa fértil es la relación sexual, y es en donde las venas se dilatan más y por lo tanto los síntomas pueden aflorar en mayor manera. Eh, Además, el dolor perimenstrual, es decir, el dolor alrededor de la menstruación, suele ser mayor que antes de tener varices pélvicas. Por lo tanto, las mujeres se quejan: yo antes no tenía dolor pélvico y ahora tengo un dolor pélvico intenso. La dispareunia, la dismenorrea, puede haber también problemas de ausencia de orgasmo, que ese es algo que hemos visto con mucha frecuencia. Psicológicamente las mujeres bloquean el orgasmo debido a este dolor pélvico, sobre todo las mujeres que tienen dolores pélvicos intensos. Yo diría que esos tres síntomas son los más frecuentes, acompañados además de varices en los miembros inferiores por esta relación que te comentaba entre la pelvis, entre el bacinete pelviano y las piernas. Pero estas venas son de distinta posición a las venas normales, digamos, de alguna forma, de las piernas relacionadas en la parte interna del muslo, que son las del eje safeno-femoral, que es el eje que se afecta en la enfermedad de los miembros inferiores. En las varices pélvicas, las venas dilatadas están en la vulva, en los glúteos, en la parte interna de los muslos, es decir, en zonas diferentes al área de la vena safena mayor, que es la afectada en la enfermedad venosa de miembros inferiores. Si bien es cierto, esto es más frecuente en las mujeres, ¿hay la presencia también de este problema en hombres? Efectivamente, el varicocele testicular Mm. es el símil de las varices pélvicas en mujeres. Y de hecho, en otros países se trata el varicocele pelviano de la misma forma que en la mujer, ingresando por el brazo y llegando a la vena espermática para la embolización. Y los síntomas en los hombres son generalmente los mismos, la pesadez, el dolor. Pesadez y dolor en la zona testicular. Ya. Sabes que ahora también estaba averiguando y hay una cosa súper importante que también se está utilizando justamente para estos casos y es la turmalina. ¿Has escuchado esto tú? Pues mira, existe un tratamiento conservador, si lo podemos llamar así, que es el uso de venotónicos, ¿sí? Y sobre todo el que tiene mayor evidencia científica actualmente es la tiosmina micronizada. Es decir, es un fármaco que mejora la tonicidad de las venas. Entonces hay algunas pacientes que no pueden ser sometidas a embolización por alguna razón, insuficiencia renal porque se termina utilizando medio de contraste, o simplemente porque la paciente no desea hacerse una embolización. El tratamiento es utilizar venotónicos y ejercicio físico para mejorar el peso, y eso mejora también la sintomatología, no en todos los casos, pero puede ser una posibilidad en pacientes en las que no se puede realizar una embolización.
¿Y qué es esto de venotónicos? Son fármacos que Ya. estimulan la pared, que hacen que la pared de las venas se ponga más fuerte y por lo tanto disminuya su insuficiencia y no produzca los síntomas de congestión, los síntomas de dolor. Ah, ya, ya. Esto que te decía de la turmalina, bueno, es una piedra natural que la están poniendo en bandas, una especie de bandas, y se colocan justo en la varice, ¿sí? Y esto produce que haya mayor circulación, ¿sí? Pues Y, mira, y el tiene tema es que resultados. las varices finalmente terminan siendo un problema mecánico. Las venas tienen unas válvulas que permiten el ascenso segmentario de la sangre paso a paso. Recuerda que las piernas y la pelvis están en contra de la gravedad, tienen que llegar a la parte alta, al corazón. Y por lo tanto, cada vez que nosotros, nuestra bomba abdominopelviana, es decir, los músculos de la pelvis, los músculos del tórax y del abdomen, se contraen, hace que la sangre ascienda hacia el corazón. De la misma forma como los músculos gemelos y soleares de las piernas, al contraerse, producen ese ascenso de la sangre, las válvulas permiten que no retorne la sangre a la parte distal y por lo tanto no haya acumulación de sangre, hipertensión de esa sangre venosa en la parte pélvica, en la parte distal de las piernas, por ejemplo, en la enfermedad venosa, y se produzcan los síntomas. La enfermedad venosa en realidad es un daño de ese sistema valvular que no permite el ascenso de la sangre, sino la acumulación de la sangre venosa en un solo sitio, provocando hipertensión venosa, es decir, aumento del volumen en un segmento vascular venoso y por lo tanto provocando los síntomas de congestión venosa. El tratamiento, por lo tanto, en los miembros inferiores es aparte de retirar la vena enferma, en el caso de la safena mayor, en la pierna, el tratamiento es usar medias de soporte elástico que vuelvan a permitir que ese sistema valvular mejore y por lo tanto la sangre ascienda de forma natural, adecuada hacia el corazón y no se produzca esa congestión, ese dolor en los miembros inferiores, en una enfermedad venosa de miembros inferiores. Y en el caso de un buen ejercicio físico, una buena tonicidad abdominal, y la ausencia de venas con el tratamiento de embolización produce que el sistema venoso mejore y por lo tanto el ascenso de la sangre sea adecuado. Entonces, cualquier cosa que indique que externamente mejore la vena, pues realmente no tiene la evidencia científica suficiente como para poder mejorar. Puede ser que ayude, puede ser un aporte, pero el problema en realidad es interno en las venas. Ya, sí, sí, tienes razón. Ahora, hablas mucho del ejercicio físico que debe Uh -huh. realizar la gente como para poder impedir que se genere estos problemas. ¿Qué ejercicios pueden ser algunos que podemos darles a nuestros La amigos que nos están recomendación, escuchando? sobre todo, son ejercicios aeróbicos, la caminata, la natación, la bicicleta. No son muy buenos los ejercicios musculares, de fuerza muscular, porque esa presión que se produce, esa maniobra de Valsalva al hacer la fuerza muscular, puede provocar más bien aumento del volumen de las venas. No sé si ustedes tienen en su cabeza el tema de los fisicoculturistas que tienen las venas dilatadas, que no son enfermas, son venas dilatadas por el esfuerzo físico. Por lo tanto, en las mujeres es preferible cuando existe este tipo de enfermedad y en condiciones no de atletas, el ejercicio aeróbico. Ya. Pilates, esto también. Efectivamente, ejercicios que no tengan fuerza muscular. Es decir, aeróbicos Ya. per se, una caminata de 30 minutos al día es lo mínimo recomendado. La natación, la bicicleta estática o la bicicleta normal permiten mejorar la fuerza muscular y por lo tanto mejorar el sistema venoso porque las venas, recuerdas que están por dentro del sistema venoso, del sistema muscular. Por lo tanto, una buena contractura muscular permite el ascenso adecuado. El uso por ejemplo, en los miembros inferiores, el uso de las medias de soporte elástico que permiten mejorar el sistema valvular, mejorar el sistema
muscular a través del ejercicio físico nos permite estimular la bomba de ascenso de esa sangre desde las piernas, desde la pelvis, hacia el corazón. Ya, eso en cuanto a ejercicio. Y en cuanto a alimentación, ¿hay alguna La cosa que nos puede alimentación, recomendar? recuerden que la obesidad actualmente está relacionada con todas las enfermedades y es importante el mantener el peso adecuado para que el tono vascular se mantenga. Por lo tanto, el ejercicio físico no solo sirve para disminuir el riesgo cardiovascular, sino para disminuir también los riesgos en las enfermedades, de las enfermedades venosas periféricas. Ya. Súper importante, mi querido Gonzalo. A mí también se me hacía interesante conversar acerca de este tema, porque en realidad esto de las varices como que no se toma mucho en cuenta y que esto puede ser la causa también de otros problemas que, como tú dices, o sea, hay que tener muy en cuenta que las mujeres que tienen varices es muy probable que pueden también tener varices pélvicas. Sí. Entonces, sí se hace importante y todo lo que hemos mencionado para que todas las personas que nos están escuchando, pues tomen en cuenta, igual hombres, ¿no? Porque a veces, y yo he visto también, ¿sabes que últimamente he visto muchos hombres con varices? Antes no veía con tanta frecuencia, pero Es ahora he frecuente, visto. es una de las enfermedades más frecuentes, ¿no? Y es por el sedentarismo, es una de las causas principales, ¿no? Nuestro sistema venoso se dilata frente a músculos que no están fortalecidos y por lo tanto las varices aumentan. Un tema también importante que no podemos olvidarnos es cómo se diagnostican las varices pélvicas. El diagnóstico se hace a través de una ecografía transvaginal que nos permite evaluar los lagos venosos, las venas alrededor del útero. También se pueden hacer una angiotomografía o una resonancia magnética nuclear o una flebografía. Son estudios especiales realizados en el caso de la flebografía, del ecodoppler transvaginal, por médicos especialistas en radiología o médicos especialistas en cirugía vascular que tienen el entrenamiento en, cirugía, en este tipo de diagnóstico vascular no invasivo. La tomografía, como entenderás, se hace en un equipo de tomografía y esto nos va a permitir evaluar anatómicamente la presencia de las varices. Es decir, primero vemos síntomas, después vemos exámenes de laboratorio y tomamos decisiones, siempre precedidos por una buena evaluación ginecológica, urológica y gastroenterológica y obviamente psicológica. ¿Cuántos exámenes de laboratorio? ¿Qué es lo que está alterado Ningún cuando examen de tenemos la estos casos? porque no es una enfermedad de la sangre per se, es una enfermedad mecánica, es una enfermedad de la pared vascular. Por lo tanto, no vamos a encontrar en los exámenes de laboratorio ningún dato que nos pueda llevar a pensar que existen varices pélvicas. Obviamente, las varices per se son un factor de riesgo de la presencia de trombos en los vasos, en los vasos venosos. Y frente a un dolor pélvico muy intenso o un edema, una hinchazón intensa de las piernas, generalmente relacionado a un golpe o a un tiempo en reposo prolongado, más de 7 días, o a enfermedades, ahí sí, de la sangre, genéticas o de otro tipo, podemos estar frente a una trombosis venosa profunda que sí está en relación con la enfermedad venosa pelviana, con la enfermedad venosa de miembros inferiores. Pero son síntomas intensos que tienen que ser evaluados por el cirujano vascular y que requieren exámenes de laboratorio específicos para evaluar si existe o no presencia de trombos en el sistema corporal. O sea, esta es la importancia de los exámenes de sangre, la presencia de los tromos específicamente. ¿Sí? Pues sí, normalmente no se suelen hacer exámenes de la presencia de trombos en los exámenes normales, ¿no? Se suelen hacer exámenes dirigidos cuando la sintomatología lo amerita. El examen normal, la biometría hemática, la química sanguínea, los tiempos de coagulación, que son los exámenes típicos que realizamos, no nos permiten identificar la presencia o no de varices pélvicas. Ya, entendido. Muy bien, mi querido Gonzalito. Hemos entonces hablado de este tema súper importante. Considero que nos da muchas luces
para diferenciar si en realidad pues estamos sufriendo de este tipo de, ¿se puede denominar síndrome? Sí, O pues, es, de sí, congestión pelviana, que es el otro nombre. ya. Así que mis queridos amigos, si hay varices por ahí, si ya tienen la presencia de pesadez, y ahí está ahora que lo mencionas, esto es súper frecuente, al menos en los empleados públicos, esto del sedentarismo, del estar en una sola posición, y es por eso que también recomendamos en este espacio las pausas activas que aunque está reglamentado y es parte del código laboral y todo, no la tomamos muy en cuenta. Entonces, he ahí por qué la importancia del ejercicio físico, de mantenerse en movimiento, de hacer caminata, de hacer, como tú dices, bicicleta, natación y todo lo que acabas de recomendar. Ujú. Muchas gracias, mi querido Gonzalito. ¿Alguna otra cosa adicional que Sí. quieras comentar? Solo eso, que la mujer no puede olvidar de que el dolor pélvico crónico es normal. El dolor después de las relaciones sexuales no es normal, ¿no? Si es que se las tiene, acude a tu ginecólogo, acude al gastroenterólogo, busca la forma de estar confortable en la vida, ¿no? El dolor pélvico crónico no es normal, hay que estudiarlo. Y si que después de que te han revisado todos, no llegan a una conclusión, ¿de dónde el cirujano vascular? Que seguro por ahí encontramos varices pélvicas y el tratamiento puede ser realizado para que tengas una vida sexual adecuada y una vida en pareja feliz. Sí, es súper importante lo que acabas de mencionar, porque en realidad esto de los problemas de tipo sexual se encubren con muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, que cuando veo en consultas, nadie te llega específicamente porque te dice hay dolor durante el acto sexual. Estas cosas no te mencionan, o sea que ya después de la historia tú vas descubriendo que en realidad hay problemas de pareja, hay problemas de comunicación, hay muchas cosas que envuelven detrás de este problema, ¿no? Específico de dispareunia, de anorgasmia, de todo lo que puede producirse por este tipo de situaciones que no las comentamos, porque es que hasta ahora podemos decir que los problemas de tipo sexual no se visualizan a simple vista, y son muy frecuentes en realidad. ¿Sí? Entonces la gente hasta ahora no está abierta en ir específicamente a donde el sexólogo o el psicólogo y decirle, me duele o siento esto, ¿no? Entonces es importante que todos tomemos en cuenta que esto, lo que tú acabas de mencionar, que el dolor no lo podemos normalizar, que algo está pasando, que nuestro cuerpo grita lo que no queremos decirlo expresamente. Entonces, es súper importante que comencemos ya a ser conscientes y de que tengamos presente que tenemos que tener una sexualidad sana, ¿no? Y qué chistoso, ¿verdad? Efectivamente. Estaba justo en este programa, en un programa que estuve, y estábamos haciendo como una especie de sketch y alguien mencionó en su intervención eh, relaciones, ¿no? Como un rapidito, como cosas así, ¿no? Y entonces todo el mundo era espantado, ¿no? Y uno dice, o sea, pero es parte de, ¿no? De la convivencia, es tu sexualidad y tener relaciones sexuales es parte de. Pero yo veía que aún las reacciones son todavía de espanto, ¿no? Es Entonces, tabú, y es un ahí que, tabú. Y la sexualidad es algo que Dios puso en la tierra para eso, para que exista esa riqueza en la relación hombre-mujer y por lo tanto, pues es algo que es bendecido por Dios. pues sí. Pues sí, 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 definitivamente. Definitivamente, por eso, de hecho, somos seres sexuados que tenemos que disfrutar de este cuerpito que nos da tanto placer. Entonces, esa es la invitación, mis queridos amigos, para ser más observadores con nuestro cuerpo, para no normalizar el dolor y pedir ayuda oportuna si ustedes descubren que algo está pasando con su cuerpo. Así que, mi querido Gonzalo, un gusto haberte tenido en este programa el día de hoy. Que no sea la última vez de tenerte, por favor, ya te invitaremos para otros temas. Así que esto y mis queridos amigos, nos estaremos viendo entonces el próximo martes en este su programa, Hablemos de Sexualidad, y pues donde estaremos conversando temas súper interesantes acerca de esto. ¿Alguna cosa más Muchas para gracias, despedirte, mi Silvia. querido? Nada, muchísimas gracias y felicitaciones por tu programa, espectacular. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. Nos estaremos viendo entonces el próximo martes. Cuídense mucho y hasta la próxima.
Adiós.